Y algo ha pasado. Ya, esa es la señal. Bienvenidos chicos, chicas, a este nuevo vídeo de Extremo de la FAI. Esta vez vamos a entrevistar a Juan Sánchez y no tengo más que agradecerle esta segunda oportunidad. Y digo segunda oportunidad porque hace año y medio pues quedamos para una entrevista y era cuando la gente podía estar a menos de 2 metros, ¿no? Era en un tiempo pasado. Y hubo un problema con la cámara y es que yo creo que sinceramente no está... a mí nunca me han fallado las entrevistas, pero con él me falló y es que yo creo que esta cámara, este aparato no estaba preparado para 2 horas y media de entrevista. Sí, como lo escucháis, 2 horas y media. Yo no sé lo que va a durar esta entrevista, pero espero que quizás no tanto, ¿no? Pero las cosas ocurren por lo que ocurren. Aquella entrevista no pudo salir a la luz porque no tenía el archivo, pero casi que mejor, porque debido a los cambios que ha habido estos últimos meses, yo creo que esta entrevista va a ser mucho más acertada en este momento. Y bueno, sin más, Juan Sánchez, bienvenido a mi canal de YouTube. Muy buenas. Y bueno, quería preguntarte, para la gente que no te conoce, pues a lo mejor me gustaría saber cuáles son tus inicios, cómo empezaste tú en esto de las emergencias en el entorno rural. Ya esto casi se me ha olvidado. Yo empecé a trabajar en incendios forestales en una helitransportada en Galicia. En aquella época en la que el ICONA te contrataba en verano, te daban un curso de una semana, te daban una emisora y te soltaban en una base que era un escampado llano donde tomaba el helicóptero y un chambaillo con un toldo. Y ahí empecé. Y empecé, pues evidentemente, aprendiendo, ¿no? Aprendiendo de Utera, que era un laboral. Yo creo que era un trabajador forestal que la Xunta ponía en el helicóptero, que era el que nos enseñaba a mí, que se supone que era el jefe, y a prácticamente todo el retén, porque eran todos nuevos. O sea, fue un año muy interesante, además, pues con más de 500 incendios en un verano, como podéis suponer en Galicia. Ahí empecé en el año 92 con la Expo. Ayer, hace 2 días, como quien dice. Galicia es que de siempre ha sido una zona en la que yo nunca trabajaba ahí en incendios, pero la gente con la que he conocido se notaba que estaban fogueados, que ya tenían cierto bagaje, porque por narices, con 500 salidas en un verano, ¿qué teníais? Muchos días 2 por día. No, o sea, los días que soplaba el viento donde tenía que soplar, que ahí en el Castro era el norte, no esperábamos que nos llamasen. Cuando abríamos la base despegábamos y teníamos que empezar a seleccionar a qué incendios ir. La verdad es que el nivel de estrés de aquellos incendios y además en aquellos años, yo creo que en Galicia también han cambiado las cosas y se han hecho muchas cosas buenas y bien, era terrible, o sea, era no parar, era no parar todo el día. Bueno, lo que sí que la utilización de técnicas de extinción muy variadas y además, sobre todo, mucho uso del fuego, pues sí que es una escuela interesantísima, ¿no? Para mí, desde luego, lo fue. Y yo siempre digo que fue a lo mejor ese olor al eucalipto, el humo del eucalipto tiene un olor especial, el que me enganchó a esto de los sistemas. Tiene algo tiene el humo, alguna gente nervioso tiene que tener, no tiene, que nos hace quizás a la emoción también del momento. Y ya a ti te quedó claro que incendios forestales era tu camino. Sí, yo creo que aquel año sí. De hecho, son circunstancias de la vida, pero yo me hubiese quedado en Galicia y además tenía la intención de hacerlo. Y al final, por un avatar complejo del destino, pues luego el siguiente año aparecí en Almería. Pero yo desde aquel verano lo tuve claro. Antes no lo tenía claro, pero desde aquel verano sí.
y de Galicia a Almería tenía que haber una gran diferencia. Bueno, el incendio poco más o menos son lo mismo, pero claro, la climatología también era diferente. Sí, pero eran aquellos años y por eso es importante entender las diferencias entre los incendios que hayamos tenido en toda España, que teníamos en los años 80 y los 90 y los que tenemos ahora. Había muchos menos incendios, pero es verdad que en Almería había mucho más de lo que yo pensaba que podía haber. De hecho, yo me acuerdo que como broma, en Galicia y también en Guadalajara, donde conocía yo mucha gente de incendios, el chiste era que me gustaría ser bombero forestal en Almería, ¿no? Como que un bombero forestal en el desierto, pues no tiene nada que hacer. Craso error, y cuando llegué allí, que pensaba que iba a ir a un sitio en el que iba a estar muy relajado, pues no, teníamos multitud de intervenciones, porque Almería tiene una gran cantidad de terreno forestal y con mucha vegetación herbácea, mucho uso intensivo del monte y, por tanto, mucho incendio. Es verdad que no siempre complejo, hay veces que es más sencillo, de todo hay, pero mucha intervención, y también tuvimos muchas, pero se vivía mejor que las bases gallegas. Además, Almería se ha convertido en una zona en la que la aplicación del fuego técnico, el fuego prescrito, ha cogido cierta fuerza aquí en España, por lo menos en Andalucía. A mí lo que me llega, en Almería no he estado tampoco nunca, quiero decir, pero sí que me llega que hay técnicos allí, hay personal que bueno, que como... que grabarlo con un teléfono móvil. A ver, no, si nos contamos, ya estábamos grabando otra vez. Si hay algún problema ahí, ahora te veo yo un poquito más pixelado. Sí. Hablábamos de Almería, que Almería parece ser que es una zona que ha crecido, o sea, ha madurado un poquito más en el tema del uso del fuego técnico. Sí, al final un operativo son las personas que lo conforman, ni más ni menos. En Almería yo me encontré desde que llegué un grupo humano con muchas ganas, a todos los niveles. Y eso pues se ha plasmado en un empuje en muchas cuestiones. Han liderado el fuego técnico, han intentado poner en marcha, fueron los pioneros en la creación del ERCUA, en lanzar la idea para que el Parlamento impulsase la utilización del fuego técnico en la lucha contra incendios forestales, porque bueno, era algo que socialmente todavía no estaba comúnmente aceptado. Y sí, la verdad es que pues, tuvo su origen en un grupo técnico de Almería, fundamentalmente liderado en el director del COU de Almería, en Rafael Yebra. Cuando hablas de equipo humano, no, por lo menos a mí lo que se me viene es un equipo humano que, aparte de la naturaleza que tenga las personas para formar ese equipo, sino también las trayectorias. Tú, en tu trayectoria profesional, pasaste de técnico en Galicia, pasaste a Almería. ¿Cuáles fueron tus siguientes pasos? Bueno, pues en la trayectoria profesional estuve en Almería en la época en los que los técnicos de CEDEFO, bueno, pues en algunas provincias no salían a incendios y en otras, como en Almería, pues salíamos a incendios, volábamos, actuábamos, no de director de extinción, que no podíamos serlo, pero sí coordinábamos cuando había un grupo importante de agentes. Hay que recordar que en aquella época teníamos los jefes de brigada, todavía con agentes de medio ambiente y bueno, en los incendios, antes de que llegase el personal técnico de la provincia, del COP, que las comunicaciones no son las que tenemos ahora, se tardaba mucho tiempo, pues salíamos en helicóptero y hacíamos una labor importante. Ahí estuve años hasta que, en vista de que el trabajo de 3 meses está muy bien cuando uno es muy joven, pero no es posible vivir trabajando 3 meses al año, pues saqué la oposición, decidí estudiar y saqué la oposición en Andalucía. Y en Andalucía pues estuve siempre ligado a incendios. La verdad es que estuve en Cádiz un tiempo, estuve haciendo técnico de extinción, trabajando en el Parque de Grazalema. Luego volví a Granada
que es donde yo pasaba los inviernos cuando estaba en Almería en incendios y allí me quedé y ya empecé otra vez de nuevo más activamente como subdirector del Centro Operativo Provincial. Después me fui a Castilla-La Mancha. Yo soy oriundo de Toledo y bueno, pues cuando me dieron la oportunidad de irme al servicio de incendios, además la situación era muy complicada porque habíamos tenido todo el operativo, porque eso ha marcado a todo el operativo. El incendio de la Riva de Sálices en Guadalajara, pues la situación allí era complicada y estuve un tiempo. Luego estuve en el servicio del 112, en Protección Civil, también en Castilla-La Mancha, otro tiempo. Luego volví a Granada. Luego estuve de coordinador de la Dirección General en Castilla-La Mancha también. Y luego a Granada otra vez y ahora aquí. O sea, la verdad es que sí, me he movido mucho. No sé si es bueno o es malo. Hombre, aprendes. Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno. Yo creo que está genial y además es algo que yo le recomiendo a todo el mundo que, o bien si laboralmente no se puede mover, porque no se puede, pero sí que si le gusta esta profesión tiene que moverse hacia eventos que haya, o bien formativos o bien lo que sea. Pero yo creo que viene muy bien porque te da perspectiva, te da un campo de visión que de otra forma no. Porque muchas veces lo que nos ocurre es decir, como mi territorio y mi mapa es solamente lo que veo, lo que me rodea, tengo una opinión formada de esto, pero claro, es como en los incendios. En mi puesto, por ejemplo, yo veo 200 metros más para adelante, para la derecha y 200 metros para la izquierda, y ese es mi incendio, esa es mi idea de incendio. Entonces, yo creo que esto sería algo general. Yo la verdad que lo veo genial y personalmente espero no parar de moverme. No tanto por lo que tú dices, porque en el momento en el que ya dices, pues tienes familia, tienes tal, pues no te apetece moverte tanto, o no quieres o no puedes, pero yo considero que es algo bastante positivo porque te da una perspectiva muy interesante. Tú estuviste en Castilla-La Mancha, pero me hablas ya de 2005, pero antes hubo un gran cambio en Andalucía. Creo que en el año 99 también hubo un accidente y a partir de ahí, lo que decías, el técnico no volaba, pero entonces el técnico empezó a volar más. Sin ser director técnico de extinción, el técnico que volaba a partir de ahí, o más o menos a finales de los 90, sí hubo ese cambio. Sí, el cambio se produce cuando, bueno, no estaba yo ya en aquel tiempo en el Infoca tan metido, porque ya había aprobado la oposición, me había ido a Cádiz y yo estaba feliz llevando vías pecuarias y trabajaba en el verano como técnico de extinción, pero es verdad que no estaba en el día a día de cómo cambiaron las cosas y las razones. Pero fundamentalmente la figura del técnico de operaciones, como la conocemos hoy, se crea en sustitución de la figura del jefe de brigada que había habido hasta entonces. O sea, por razones que no vienen al caso, los agentes de medio ambiente dejan de participar en esa función de jefe de brigada, llevando a los retenes en los helicópteros, y entonces en ese momento, bueno, pues ya no queda otra que sea, o se decide, pues podía haber ido el retén solo, que el personal técnico tiene que llevar ese grupo, ¿no? Hacer esa función de responsable de la brigada o de las brigadas que se incorporen, ¿no? Y esa es la... Con el retén, el jefe de brigada y yo, no sé si estamos teniendo problemas ahora. Sí, se ha ido la cobertura, ahora ha vuelto otra vez. Ha habido un problemilla. Bueno, te decía que hasta entonces el jefe de brigada volaba siempre y entonces cuando nos quedamos sin jefe de brigada, pues es cuando el personal técnico ya se incorpora de forma habitual y además pasan de ser 2 a ser 3 técnicos en el CEFO. Yo solo vi un completo acierto. Cuando yo tenía una forma de ver los incendios en Extremadura, cuando vine a Andalucía y vi eso, dije, sí, esto está genial. Yo creo que además es un punto muy interesante para que técnicos se sigan también formando, porque la formación y la preparación no solamente es ponerte a empaparte libros, sino realmente estar ahí. Estar ahí y no solamente estar con el incendio, sino
gestionando gente, porque yo creo que el puesto de tanto de capataz como de técnico de operaciones que se tiene aquí en España, no me quiero... A lo mejor es un poco redundante, pero nos ve mucha gente de Sudamérica y no me importa parar un poco a explicarlo, ¿no? El organigrama que hay aquí. A mí me parece que son trabajos más bien de gestión de personal, que es algo que no a nadie le enseñan, ¿no? Y ese puntito de saber organizar más a la gente que propiamente todo lo que lleva el incendio, que también todo el comportamiento del incendio, pero más que nada el comportamiento a título individual y de grupo. Me parece que es una gran diferencia de profesionalidad en la persona. Entonces, hecho ese apunte, fuiste a Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha también tuvo un antes y un después. Y ya eso ya lo empecé a vivir yo, era mi inicio de trabajar en emergencias. Y además yo me he tirado pues 10 años lindando con Ciudad Real, o sea que teníamos bastante contacto con ellos en incendios y tal, y tú veías, yo vi, la verdad, positivamente una mejora general. ¿Cómo viviste tú ese tiempo? Hombre, pues al final con mucha ilusión y muchas dificultades, porque en Castilla-La Mancha habíamos tenido una catarsis, un incendio con 11 fallecidos, 11 compañeros, con todo lo que se produce tras un accidente, ¿no? Con la búsqueda de culpables, con la búsqueda de responsables, con la politización del juicio. Recuerdo, para quien no lo sepa o sea más joven, que en aquel momento los dos grandes partidos del Estado, uno le echaba los trastos al otro con el accidente del Yacolet y otro le echaba los trastos al uno con el accidente de Guadalajara, o sea que tenía una visión nacional. Fijaros hasta el punto que hay quien dice, yo no lo sé, pero puede ser, que fue el detonante de la creación de la Unidad Militar de Emergencias, ¿no? También un poco la falta de una capacidad de la Administración General del Estado para intervenir en estas emergencias complejas. Por lo tanto, fue una situación muy mediática, a la par que triste, que sí que obligó al Gobierno de Castilla-La Mancha a tomar decisiones para modificar la situación, ¿no? Y yo creo que se tomaron unas decisiones muy importantes, no sé si tanto, quizás no tanto como las que se tomaron en Andalucía en el año 93, pero sí muy importantes. Se crearon las bases helitransportadas, se aumentó de forma importante el número de retenes helitransportados, se creó una empresa pública para llevar a todo el personal. Eran muchas empresas privadas, en cada provincia de una forma distinta. Eso homogeneizó determinadas cosas. En fin, hubo una apuesta importante. Y yo llegué y me encontré con una organización que había adquirido mucho potencial en comparación con la situación anterior, pero sin embargo con un déficit organizativo de incendios grande. Eso sí que es verdad. Y tú cuando tienes una organización, sea la que sea, que tiene un problema organizativo y lo que haces es aumentar el número de medios, lo que haces es aumentar el problema organizativo, ¿no? Entonces fueron unos años de trabajar con muchas resistencias para cambiar muchas cosas. Unas cosas se consiguieron y otras no, pero creo que hay muchas cosas que luego muchos hemos copiado, hasta nosotros, que se pudieron hacer en ese tiempo, ¿no? Y creo que la situación, la verdad es que en Castilla-La Mancha, pues ahora es muchísimo mejor que era. Con mucho margen de mejora que tenemos todos, pero mucho mejor. Sí, claro, pero es un margen de mejora en un terreno que está por explorar. O sea, es difícil tener referentes para sistemas tan grandes. Creo yo, hablo desde mi corto conocimiento. Decir, Castilla-La Mancha, no sé cuánta gente hay, pero hay miles de personas trabajando en el colectivo. En Andalucía, pues otras tantas. Y dices, claro, no es lo mismo a lo mejor irte a La Rioja o irte a un sitio que tenemos 500 personas, 600 personas. No,
Los operativos grandes aquí son los nuestros, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia, probablemente. Luego ya te vas a los operativos de bomberos, Cataluña, Valencia, la Comunidad de Madrid, que tiene bomberos en cantidad, pero ya con otras misiones, con otro tipo de misiones, ¿no? Con lo cual ya es más difícil hacer esa comparación. Y luego, bueno, pues el resto son operativos evidentemente más pequeños. El más grande sin duda es el nuestro. El más grande sin duda es el nuestro por la extensión, la población y el tipo de incendios. Y además, salvando las diferencias con el norte, con Galicia, en donde el número de intervenciones es muy grande, pues luego el número de intervenciones es similar. Nosotros, esto es importante, nosotros tenemos al año 1000 incendios, no tenemos 1000 incendios, 1000 intervenciones. 800 es la media nuestra, ¿no? Estamos, bueno, en torno de 1000, 800 y pico. Castilla-La Mancha está casi en la mitad, ¿no? El número de incendios, es decir, que tienen más de una hectárea, son un 20%, 150, 200 incendios los que tenemos nosotros. Castilla-La Mancha a la mitad. El número de incendios en los que tenemos que organizar los saraos que organizamos, se alargan, que hay que crear las secciones, que exigen algo más que un ataque inicial, no te creas que son mucho más de 50 al año. Y con ese trabajo, con 50 intervenciones al año, o quizá menos, Castilla-La Mancha todavía menos, tenemos que ser profesionales. Es decir, es que esa es nuestra escuela. Claro. Entonces, eso es lo que permite a organizaciones grandes, cuando además trabajamos todos en los incendios, estáis notándolo que últimamente a los incendios grandes vamos de todos los sitios. Esto antes no era así. Nos permite estar entrenando nuestro propio trabajo. Uno no puede ser profesional de algo que no hace. Esto le está pasando a los bomberos de la administración local con los incendios urbanos. Prácticamente no hay incendios. O sea, yo me acuerdo de los bomberos de Toledo que cuando estaban en el 112 me decían, joder, Juan, llamarnos a lo que sea porque es que tenemos que intervenir. No podemos estar todo el día en el parque haciendo... Estamos aquí parados, aquí sin hacer nada, sácanos. Que nos pasa a nosotros. O sea, por eso al final yo esto lo hacía por el número de personas y hacía esta reflexión. Muchas veces el ser más no es mejor que ser los que somos, porque tenemos que tener el personal adecuado para podernos formar y poder ser profesionales con las emergencias o las amenazas que tenemos. Y hay muchos profesionales que salen muy poco. Por ejemplo, otros que tienen muchísimos problemas. Los bomberos de los aeropuertos. Hombre, por suerte no se estrellan muchos aviones. Claro, pero el día que se estrellan, ¿están realmente formados, entrenados y capacitados? Es que eso es un debate grande, ¿no? Sobre si tiene que haber bomberos en los aeropuertos o tendrían que ser los bomberos urbanos de la ciudad los que fuesen. Eso, estos son mis cosas de estar en el uno. Hombre, por proximidad, si lo tienes aquí de vista. Es un debate sobre el que nos tenemos que mirar todos, ¿no? Y bueno, en fin. Por eso os digo que no es solamente aumentar los medios, enlazábamos con lo de Castilla-La Mancha, sino ver si esos medios son... hay emergencias suficientes para que puedan profesionalizarse. O sea, trabajamos de forma habitual, ¿vale? Y bueno, pues ahí hubo que hacer una labor importante en Castilla-La Mancha para bueno, pues aprovechar en lo posible todos los recursos, moverlos de forma regional y que la gente trabajase en incendios de forma habitual, que saliese que a 10 incendios de media al año, no como pasaba, o incluso nos ha pasado a nosotros todavía en algún sitio en el que un retén se pasan 3 años y no ha ido a ningún incendio. Eso es muy malo, ¿no? Hombre, tú verás. Claro. Y eso es otra de las cosas que tener en cuenta. Y eso en Castilla-La Mancha pues fue un problemilla también y yo creo que se ajustó bastante bien. Sí, no, además Castilla-La Mancha tiene, no sé a qué nivel, porque será, pero tiene una facilidad o ha encontrado una conexión con comunidades autónomas limítrofes en las que en momentos de, oye, echarnos una mano, pues venga, 2 el tractor y un convoy de
2 o 3 autobombas y brigadas. Yo eso lo he vivido y la verdad que es de agradecer porque, o incluso personalmente, cuando tú estás dentro de ese, bien porque recibes esa ayuda o bien porque vas a dar ese soporte, ¿no? Es algo que también veo que es cada vez más complicado porque estarás conmigo en que hay una pérdida de personal o una disminución de personal, porque mucha gente se está jubilando, mucha gente se está tal, y a lo mejor económicamente este país o estas comunidades autónomas no pueden o no podemos, no sé. Como tú dices, tus movidas de bomberos de aeropuerto y tal, yo es la explicación que tengo, que económicamente cada año que pasa hay menos gente trabajando, ¿no? O menos, o no tienes esa densidad de gente. Entonces, claro, pues tú dices, ¿cómo me voy a ir yo de aquí? A ayudarte a ti y dejo todo esto descubierto. Pues Ese mira, es un equilibrio complicado. pues no, pues tienes que ir por una razón egoísta. Pues es que es lo que os he explicado antes. Si nosotros cuando vamos a Castilla-La Mancha, vamos a ayudarles, pero egoístamente vamos a entrenarnos. Es que el incendio grande de Yeste que tuvieron ellos, ya se me van las fechas, fue hace 2 años, ¿no? Es el incendio que podemos tener nosotros a las 2 semanas muy cerca en Jaén. Con lo cual, si estamos en ese incendio, si participamos en ese incendio, si trabajamos y sudamos ese incendio, estamos entrenando nuestros incendios. Para nosotros. Les ayudamos, pero egoístamente nos estamos ayudando a nosotros. Por esa razón, hay que salir y hay que salir a otras comunidades autónomas, a otros países. Por esa razón estamos apostando y apoyando al mecanismo europeo de cooperación a todos los niveles y somos la comunidad autónoma con más personal técnico voluntario de toda Europa, la región, en este caso, con más personal de toda Europa. Y es que queremos salir, pero no por ayudar a nadie, porque seamos muy caritativos, que no. Que es que vamos a robar conocimientos. Por formarnos, claro. Y es algo importantísimo que lo hagamos y estamos haciéndolo a nivel técnico, pero lo tenemos que hacer a todos los niveles, porque la formación está en todos los puestos del incendio, en todos. ¿Vale? Y cada vez que vas a un incendio en una zona que no es la tuya, aprendes cosas nuevas. Me lo dices, me lo cuentas. Claro. Por eso nosotros... yo nunca me he encontrado, desde luego, con un responsable político que me diga que no vayamos a algún sitio por si nos quedamos. Es verdad que son miedos que tenemos, que dejemos nuestra zona sin gente y que nos vayamos a otro lado y si pasa algo. Pero yo siempre les digo eso, vamos a ser egoístas, vamos a donde haga falta, porque estamos entrenando. Estamos entrenando y además ayudando, ¿no? Y eso... es fundamental para que evolucionemos como grupo de extinción, ¿no? Esa sensación de equipo cuando vas a Portugal o cuando vas a Castilla-La Mancha o si tenemos que ir a Extremadura, esa identidad que tenemos, eso no está pagado. Con el esfuerzo que nos cuesta, eso no habrá simulacro que pueda equipararse a eso. Con lo cual, eso tenemos que seguir haciéndolo, seguro. ¿Crees que entonces puede haber una tendencia también de grupos más especializados que tengan mayor movilidad? Bueno, ya existe, en caso de Andalucía hay Brica, en caso del Ministerio tiene BRIF, que por cierto, esta semana pasada ha sido la primera vez desde 2004-2005 que una BRIF baja hasta Andalucía, lo cual fue bastante celebrado por gente de BRIF, creo que fue la BRIF de Cuenca, me parece la que estuvo. Sí. Bueno, ya sabéis que aquí... es algo que en todas las reuniones del Comité de Lucha contra Incendios Forestales venimos diciendo desde Andalucía muchos años y le decimos a la Administración General del Estado que entendemos que está descompensado el reparto en el posicionamiento de los medios estatales. Es verdad que aquí en tiempos hubo una BRIF, la de la pata del caballo, y por diversos problemas o situaciones, bueno, pues desapareció y las BRIF están más alejadas. Por esa razón, fundamentalmente porque están más alejadas,
pues suelen venir poco, muy poco, es cierto. Entre otras cosas porque también las brief son un apoyo importante en comunidades autónomas con poco personal. Claro, en una comunidad autónoma como la nuestra, si tenemos una situación de simultaneidad o de gran demanda de personal, de distinta, en el que la UME no encaje, es cuando los Sin embargo, es importante y creo que es bueno que en cuanto a las distancias no sean muy largas, empiecen a venir y empiecen a trabajar otra vez con nosotros. Y el llamarles fue porque realmente estaban a 1 hora y media de vuelo del incendio de Quesada. Desde luego, no tenemos ningún problema de ir a ningún lado y queremos que vengan a trabajar con nosotros todos los operativos que puedan venir. Con lo cual, cuando veamos que pueden aportar y que están a una distancia razonable, tanto sí, claro, la Cuenca como la de Pino Franqueado, que son las más cercanas, aunque están muy lejos las dos, pues las llamaremos. No habrá ningún problema. Eso sí, a ver si la próxima vez también vamos afinando los tiempos de respuesta y demás, porque nosotros movilizamos a la BRIF el día anterior a las 4 de la tarde. Y bueno, pues, queda dicho. Por muchas razones, sí, porque hombre, lo digo porque yo sé que mover un grupo tan grande siempre es complicado y moverlo fuera, porque nos pasa a nosotros cuando vamos a otro sitio. Pero requiere logística. Claro, pero por eso digo, si la BRIF va transportada es porque es un recurso que tiene que apoyar de una forma rápida. Otra cosa es que en el Ministerio decidiesen cambiar y que para apoyos a más distancia se fuese por tierra, que no me parecería mal tampoco. Pero bueno, sería otra forma de trabajar, ¿no? Entonces, sí que hay cosillas que seguro que podemos ayudar al Ministerio a mejorar. Es algo que también nos estamos viendo obligados. Bueno, el año pasado lo vimos con los incendios en Canarias, ¿no? Que hubo esa respuesta por parte peninsular. Creo que bastante acertada, pero claro, también sin perder de vista la dificultad de decir que traemos gente desde tan lejos y ahora lo que es logística, en definitiva, ¿no? Pero sí veo que va a tener que ser la tónica general casi de cada verano, porque viendo el verano pasado fue muy fresco en el sur, en España, pero mitad norte de Europa, estoy hablando del verano pasado y del anterior quizás también fue algo fresco, y por Europa estaban viendo cosas que no habían visto en su vida, o sea, incendios en Inglaterra y claro, el personal que trabaja en emergencia allí pues no sabía porque se estaba enfrentando a algo para lo que no estaban tan equipados y tan... Entonces, yo creo que a partir de aquello, a partir del incendio de Mati en Grecia, de Perograo en Portugal, si Europa está viendo la necesidad de mirar a sus vecinos del Mediterráneo y decirles, oye, que estoy empezando a tener el mismo problema ahora que teníais vosotros hace 30 años. ¿Cómo estás viendo que Europa está mirando y nos está intentando capitalizar el conocimiento nuestro, está intentando... O más bien somos nosotros los que queremos ir allí a decir, oye, que os podemos ayudar? ¿Cómo es esta comunicación con Europa? Bueno, aquí yo creo que todos siempre tenemos un exceso, pecamos de un exceso de orgullo y al final tan profesionales somos los profesionales en Andalucía como en Glasgow, como en Oslo. Y todo el mundo sabe que tiene necesidades de aprender más, pero decir abiertamente que vas a aprender de fulano, de mengano a que te enseñe, eso cuesta mucho. Es verdad que la lucha contra incendios, pues realmente quienes somos la península ibérica, la península itálica, los Balcanes, los griegos, porque es donde han estado históricamente concentrados los incendios. Pero es muy curioso, por ejemplo, la radical forma distinta que tenemos de trabajar en el sur de Francia y en el norte de España, que estamos haciendo frontera. Es radical la forma de trabajar. Tú no verás a un bombero francés que se aleje del camión, no sé si son más de 100 metros, o sea, es que lo tienen prohibido. Entonces... como nosotros, igual. Claro, igual. Ellos se sorprenden que nosotros
vayamos sin protección al fuego. Sí que es verdad que, claro, nosotros lo que les explicábamos siempre, esto de hace mucho tiempo, es que si nosotros hiciésemos eso, directamente no valdría para nada lo que hacemos. Con lo cual, lo que sí que están viendo los cuerpos de bomberos, profesionales o voluntarios, que ya sabéis que en Europa la mayoría son voluntarios, están viendo cómo hacemos nosotros las cosas para ver de qué manera pueden ellos implantar ciertas formas de trabajo. Que, insisto, les cuesta mucho porque ellos separarse del camión, el bombero mueve una bomba y separarse de la bomba cuesta. A la vez, la Comisión Europea, la Unión Europea, está planteándose, primero empezó con el FAS, con el mecanismo de colaboración, con que algunos estados o regiones aportasen medios para poderlos desplazar a cualquier sitio y hacerse cargo del coste. El año pasado, no sé si este año lo ha hecho otra vez, Castilla-La Mancha lo hizo con 2 Airtractor, por ejemplo, o hace 2 años, ya se me van los años. Y ahora están planteándose tener medios propios, ¿no? Una especie de estado de estados en el que hay medios regionales, medios nacionales y medios estatales. Bueno, todo tiene su complejidad, todo tiene sus ventajas y desventajas, y yo lo que sí que creo fundamental es propiciar la colaboración. Realmente, como os decía antes, si es que necesitamos salir a incendios, si no tenemos que tener ningún problema en meternos en un avión 40, 50 o 100 y en 3 horas bajarnos en, no sé, en Finlandia. Sí, pero tiene que haber un marco. Tiene que haber un marco en el que es lo que a lo mejor de lo que adolecemos, por lo menos aquí. Con Australia lo estuvimos viendo. Mucha gente decíamos, vámonos a Australia. Pero a ver, lechón, ¿tú de dónde vas? Tú llevas la formación y tal. ¿Qué ocurrió? Que desde Canadá y Estados Unidos sí se pudieron mandar brigadas cualificadas. Aparte que el idioma no era una barrera. Entonces sí, pero eso mismo estamos viendo que por eficiencia, por efectividad y por eficiencia tendríamos que empezar también a hacerlo en el mismo continente europeo. Es algo que... Ese marco es lo que te decía, ese marco se está gestando, es el mecanismo europeo de colaboración en el que te digo que tenemos más de 100 técnicos voluntarios. Es verdad que ahora mismo la organización está a escala técnica y lo que estamos haciendo es dando de alta capacidades de extinción. Aquí ahora mismo en España lo ha hecho ya, creo que los bomberos de la Comunidad de Madrid y la Unidad Militar de Emergencias, nosotros estamos en ello. Y claro, es verdad que todo eso nos tiene que hacer cambiar un poco el esquema mental. ¿Por qué? Porque a nadie se le escapa. Yo ya sabéis que tengo grandes peleas con nuestros compañeros representantes sindicales con los temas de los tiempos de trabajo. No peleas, son debates porque además creo que son importantes y es importante por la seguridad de todos. Pero fijaros que si nosotros nos vamos a apagar un incendio a Suiza o a Portugal... No son 12 horas. Efectivamente. Ahora tú... no es que cuando vayas en un avión de traslado no trabajes, yo no digo eso, pero considerarlo como... En fin, todos esos... Hay muchas cosas. Digo esto, por ejemplo, porque sé que lo va a entender todo el mundo, pero hay otras cosas mucho más importantes que hay que tener en cuenta y hay que matizar. Y hay que pensar que esa adaptación que tenemos que tener a este tipo de situaciones en el futuro, porque es razonable, a lo mejor a Suiza iremos poco, pero a León o a Galicia o a Barcelona deberíamos de ir más de lo que vamos, o sea, iremos y ellos vendrán aquí. Esto tiene que ser así. Eso va a exigir también que el marco en el que nos movemos, primero, sea lo más estandarizado posible en toda España y segundo, sea operativo y a la vez seguro. Mira, ayer... Bueno, es que me hablo mucho, tú pregúntame. No. Sí, lo mejor que puedo hacer es dejarte hablar. Lo voy a contar, es un tema interesante, además que es un tema objeto de debate y seguro que habrá. En el incendio de Quesada el otro día tenemos un debate abierto, además un debate que tenemos que tener en el operativo y sin ningún complejo, ¿no? ¿Qué prima o qué está por delante? ¿El convenio colectivo o el sentido común, ¿no? Y esto es complicado, ¿no? ¿Qué nos ocurre?
¿Qué hacemos cuando un retén está al límite de su jornada máxima y está en una zona escarpada por la noche en la que, pues, bajar por esa zona escarpada, el jefe entiende o puede considerar que es peligroso? ¿Qué tiene el jefe que decir? ¿Que se queden a dormir con la manta térmica arriba pasándose de horas? ¿O hay que cumplir y bajarnos andando? Hay una máxima, yo creo que cuando la primera vez que la escuché, y la podemos aplicar a todo. Ante la duda de que exista un peligro, actuemos como si existiese. Entonces, tengo la duda de perderme, porque es de noche, porque no conozco el terreno. Pues como tengo la duda, y es muy probable que se materialice, casi que es mejor esperar a las luces del día. Por seguridad, porque para mí, antes que cualquier convenio, está la seguridad de la gente. Yo creo que eso, salvo a alguien que le guste pegar voces, no. Ángel, lo que pasa es que cuando tú decides sobre ti mismo, sí, claro, no es igual que cuando tu responsabilidad recae sobre 100, 200 o 500 personas que están a tu mando. O sea, realmente, si me pasa a mí, estoy seguro que no tengo ninguna duda en que me saco mi manta térmica y decido quedarme viendo las estrellas, aunque pase frío, como he hecho siempre que nos ha pasado en Almería. Me ha pasado unas cuantas veces que nos hemos tenido que quedar toda la noche porque no se podía bajar por seguridad. Y pasar frío en un incendio ya no vale, a mí también me ha pasado. Sí, claro, hombre, hace frío en un incendio. No. Sin embargo, lo ponía a título de ejemplo, ¿no? Son cuestiones que al final pasa porque tenemos procedimientos de trabajo. Un convenio es un procedimiento de trabajo que te marca unas directrices, pero que hay veces que hay que salirse y hay que entender cuándo uno se tiene que salir y el por qué se tiene que salir, ¿no? Y ahí entró, pues, lo que hablábamos de que tengas que irte a un incendio a Suecia o que estés en una zona en la que es difícil andar por la noche y bueno, pues te pasas de horas en el incendio, pero es más seguro que otro. Al final, siempre hay muchos matices, hay muchas decisiones que tomar y eso hay que entenderlo también, ¿no? Que muchas veces queremos cuadricular mucho cosas bueno, pues que nos encontramos con muchas dificultades. Y esto ya no sé ni por qué venía, de qué estábamos hablando. Esto venía en Europa, de trabajar en Europa. Venía por el marco general y es que hace año y medio hablamos hace año y medio, no llegaba a 2 años, cuando Merkel dejó su presidencia y antes de irse dejó caer eso de, oye, pues no sería mala idea tener un ejército comunitario. Y claro, a mí eso se me quedó en la cabeza y digo, pero es que no solamente ejército, sino el resto de emergencias, porque estamos viendo que cada año, lo estamos viendo, o sea, se nos están muriendo europeos por mala prevención, por una prevención desacertada y por unas actuaciones a lo mejor también desacertadas, por lo que tú dices, porque no hay esa fluidez de conocimientos y de, ¿no? O sea, muchas veces un técnico se ve desbordado porque lo que le llega es algo que no le ha llegado en 10 años. Que ha oído hablar de hace técnico, como digo, responsable, como digo, jefe de brigada, quien sea, o como digo, bombero a título personal. O sea, te sientes desbordado. ¿Qué decisiones tomas? Las que crees y las que puedes, y muchas veces ocurre lo que ocurre. Bueno, y ojo, que eso Mati... La Unión Europea, de verdad, que ha cogido el mecanismo europeo de colaboración, se está trabajando en formación, acreditación de mandos y se está trabajando en integrar operativos homologados. Fijaros que al final el problema fundamental está en que tenemos que tener una similitud de formas de trabajo. Por eso ya lo enlazo con otro de los temas, es tan importante el proyecto Filifo en el que estamos involucrados a tope, porque de ahí queremos sacar estándares de acreditación de mandos que puedan valer a la Unión Europea para poner unos mínimos en cada uno de los puestos que tiene que haber en los incendios. Claro, aquí viene el Filifo, Centro Internacional de Lucha contra Incendios Forestales, ¿no? Centro ibérico, ¿no? Centro ibérico. Aunque tiene una vocación internacional porque bueno, tiene que ser así, pero queremos y entendemos que la península ibérica, donde más y mejor se ha trabajado y se ha luchado contra los incendios forestales en Europa, pues tiene que ser un poco el centro, la academia.
el centro del conocimiento, la academia, donde el que quiera se pueda mirar. Evidentemente, aquí cada uno que mire donde quiera. Pero sí, y para eso, desde luego, estamos contando. Luego unos participamos más o menos con todos los operativos de España y de Portugal. Cuando Cilifo va a tener algún sitio físico donde decir, bueno, pues el Cilifo está en tal punto, o es algo un tanto más etéreo, aunque que no quite que sea efectivo, quiero decir, al ser ibérico, ¿qué le ponemos? ¿En Portugal, en España o están los dos sitios a la vez? Pues mira, cuando empieza el proyecto, yo creo que la intención que había por parte de la organización, de la Secretaría de PopTech, de la Interregional, es que hubiese un centro físico. De hecho, en el proyecto se habla de un lugar en Huelva, el Centro Operativo Provincial, la Universidad de Huelva, en fin. Al final es que el lugar físico empieza a ser lo menos importante. Ahora me lo llevo al juego otra vez. El puesto de mando avanzado, el CECOP, o sea, hay muchas cosas que todavía tenemos escritas y heredamos de una sociedad no tecnológica que hoy en día empiezan a ser muy poco importantes. La pandemia nos ha hecho ver cómo podemos teletrabajar en muchísimas cosas y por tanto, la presencia física pues es cada vez tiene menos importancia. Y Cilifo, su verdadera importancia está en qué es lo que se apoya, qué es lo que se investiga, cómo se coordina, cómo se enlaza entre los operativos, los investigadores, qué proyectos salen. El sitio físico donde al final puede haber un administrativo y un gerente, pues de verdad aporta muy poco, con lo cual yo creo que no debe ser uno de los lo importante de Cilifo es que siga funcionando, que más allá del fin económico de la subvención europea, del dinero que lo soporta, que será ya por finales del año 22, supongo, podamos seguir con fondos propios o con otras ayudas europeas, pues seguir siendo esa escuela o ese repositorio de investigación aplicada o de formación y acreditación donde cualquiera que quiera pueda enlazar conocimientos con otros que también estén ahí. O sea, sí, incluso podría ser un centro itinerante, ¿no? Cada año una comunidad autónoma o, en fin. Sí, mira, fijaros, una de las cosas más importantes, que es la formación, pues se está dando en muchos sitios. Se da en la Universidad de Huelva, se da en la Universidad de Córdoba, se va a dar, pues seguramente en el CEFO de Cabezudos, se va a dar en Coimbra, en el COR, se va a dar en Coimbra, en la Escuela de Bomberos, se va a dar en Chile, en el centro que tienen allí. O sea, al final lo importante son los contenidos y el profesorado. El dónde se dé. Es lo de menos. Perfecto. Pues que te escuché decir en una ocasión que a la hora de evolucionar, a la hora de, quizás también a lo mejor por la historia de Castilla-La Mancha, de dar pasos en la organización, en la formación, en todo lo que conlleva un dispositivo, es mejor no correr. Las prisas, todos sabemos que la prisa mata y a la hora de poder organizar un colectivo como este, ¿qué puntos tienes claros para poder avanzar? O sea, ¿qué prioridades ves normalmente? Es que esto también va al hilo. A lo mejor mi hermana a veces ve estas entrevistas y dice, tío, hablas demasiado. Digo, ya, pero tengo una tormenta en la cabeza siempre. Hay una cierta ocasión, de esto que yo le digo mucho a la gente, oye, tenéis que moveros, intentar trabajar en diferentes colectivos o ir a cursos de formación o a simposios, lo que sea, pero moveros. Y le escuché a una persona decir que tenía muchas ideas y muchas ganas y muchas ideas para poder materializar y hacer cosas, pero que tuvo le pusieron en su sitio un político en concreto, un político que le dijo, sí, todo lo que tú me dices está muy bien y veo que podría ser viable, pero es que acaban de salir 2 cirujanos por la puerta y me han dicho que si no le doy tanto dinero se le muere tanta gente, por estadística, ¿no? Entonces eso hace que a nosotros, que somos
yo soy mucho de proponer cosas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Sí, ya, pero hay que establecer unas prioridades. ¿Qué prioridades tienes tú claras a la hora de llevar hacia adelante una organización, un plan info, por ejemplo? Mira, cuando hay que acometer o abordar la mejora de lo que sea, y si ese lo que sea es algo complejo, tú siempre lo que necesitas es un plan estratégico, porque en abordar cambios en cualquier organización necesitas dinero y necesitas vencer las resistencias que va a haber siempre, porque todos, tú también, todos, tenemos una zona de confort en la que estamos razonablemente bien o razonablemente mal. O sea, si tú hablas con cualquiera, pero no solo en nuestro trabajo, en cualquier trabajo, todo el mundo tendría ideas de en qué tendría que cambiar los demás para que todo mejorase. Los demás, yo no. ¿Cómo tendría que hacerlo mi jefe? ¿Cómo tendría que...? Todo esto, de verdad, pensarlo en las conversaciones que podáis tener. Y nos cuesta mucho pensar en qué tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Bueno, sobre todo en qué tenemos que cambiar, salvo que coincidimos en que cambiar que nos suban el sueldo y esto, pues suele ser... Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Entonces, cualquier cambio va a tener una resistencia de entrada, aunque sea mejor. Esto, porque además siempre lo mejor o lo peor es algo muy subjetivo y que además tienen que pasar años para que se pueda. Por lo tanto, muy importante saber qué dinero necesitamos para hacer un cambio. Generalmente estamos haciendo los cambios o avanzamos últimamente, porque estamos ya casi en una crisis constante, con muy poco aumento de gasto. Tampoco creo que debamos de tener no lo necesitamos. Y luego, pues, ¿cómo optimizamos los recursos que tenemos? O sea, si nosotros tenemos 4.000 bomberos, pues ¿cómo podemos sacar lo mejor de cada persona? O sea, alguien puede decir, ¿cómo podemos explotar más al trabajador? No, hombre, no. Lo que tenemos que intentar es tener al trabajador lo mejor formado posible, lo más motivado posible, lo mejor organizado posible. ¿Por qué? Porque al final, esto ya en el mundo de la empresa hace mucho tiempo que se ve, cuanto más a gusto está un trabajador en su trabajo, pues más rinde. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el leitmotiv de cualquier cambio o cualquier mejora organizativa. Y a partir de ahí, pues, hasta donde podamos llegar. Nosotros tenemos muchas dificultades, tenemos estructuras distintas, tenemos convenios o organizaciones de jornadas distintas, que antes hablaba, tenemos estructuras de mando distintas, tenemos... Bueno, pues, sí, pero tenemos claro que el capital humano es la parte más valiosa de las organizaciones, por lo menos de emergencia. Es el capital humano. El que... Pasa que entra aquí, por mi experiencia he visto que después de cada incendio, aunque vayas con tu misma brigada, cada uno ha tenido una interpretación diferente de lo que hemos vivido. Hemos estado en el mismo sitio, hemos estado en el mismo punto. Y yo creo que con el tema de las emergencias ocurre exactamente igual, bien sean sindicatos, bien sean otro tipo de estamentos, o que cada uno cree que se debería organizar así. Estamos constantemente se tira y afloja, y es que realmente no hay una forma buena. Hay que buscar la menos mala, ¿no? Quizás es algo que también nos diferencia. Hay que buscar soluciones, hay que buscar la forma más viable de hacer esto en este momento y no centrarnos en el ideal, porque el ideal nunca se va a alcanzar. Siempre se va a alejar a medida que te acercas a él. No, sí tenemos, vamos a ver, nosotros trabajamos con un estándar, que es el Incident Command System, el sistema de manejo de emergencias, que ya sobre el que empezó a formarnos el Ministerio de Agricultura allá por los años 70, y que nosotros en el año 93 plasmamos en el sistema de manejo de emergencias, que es la forma de organizar, ¿no? Las famosas secciones, los sectores de mando, las jefaturas de equipo, la sección de logística, la planificación, etc. Hemos avanzado mucho en organizar todo ese sistema. Y una forma, algo fundamental, se habla mucho de la formación,
pero la formación no es nada sin el entrenamiento, más en un operativo como el nuestro. Y nosotros, en cada incendio, esto que me dices que hay que hacer, que se llama, los ingleses le llaman el debriefing, pero que es la puesta en común de las cosas que nos han ocurrido, pues es algo que cuesta mucho hacerlo, porque de verdad que nos cuesta mucho escuchar por boca de un compañero, de un jefe o de alguien que hemos hecho algo que podríamos haber hecho mejor. Una crítica, aunque sea constructiva, pero es una crítica. Entonces, eso es algo, es de las primeras cosas que tenemos que vencer en el operativo. Uno de los grandes problemas que tuve en Granada en un incendio fue el debriefing, el análisis posterior. Además, me acuerdo que fue un incendio, si alguno está escuchando esto de allí de Granada, pues un incendio de los muchos que tenemos en la Besa del Generalife, debajo de la Alhambra, pues está pues toda la ciudad viendo cómo apagamos el incendio. Y entonces, bueno, pues como está cerca de Granada, pues hay muchos mandos que llegan, muchos técnicos, muchos agentes. Y claro, cuando hay mucho de algo, hay que organizarse, porque si no empieza a generarse el caos. Y bueno, pues cuando examinábamos eso, ¿no? Y cómo nos organizábamos, pues mucha gente se sentía molesta porque se estaba criticando a su profesionalidad. Señores, que es que si queremos mejorar, nos tienen que criticar todos los días. Será el mejor favor que nos hagan. Yo cada vez que me critican, coño, sin insultar, por favor, me vale para mejorar. Y esto nos tiene que pasar a todos. Y cuando nos sentemos en esos debriefing que tienen que ser obligatorios, que estamos fomentándolos y que yo espero que en todos los CDFOs, de la mano de los técnicos de operaciones, los estéis haciendo, por lo menos el personal de cada CDFO. Es más difícil juntarse ya con personal de otras provincias, que sería lo ideal, aunque las tecnologías nos tienen que ayudar para que podamos hacer estos debriefing entre todos los que han participado en un incendio a través de la web. Hay que hablar sin ningún problema y decirle a uno, pues tío, tú la cagaste cuando hiciste esto porque me dejaste. Pues no, te equivocas, porque tú no te diste cuenta de que es que yo lo hice por estas cosas. Porque cuando estamos discutiendo eso o debatiendo eso, simplemente lo que estamos haciendo es aprender todos. El que habla y todos los que están alrededor. Y luego, pues unas veces nos salen las cosas mejor y otras veces peor. Al que no le salen mal nunca es al que no toma ninguna decisión. Ese no se equivoca para nada. Nosotros nos tenemos que equivocar mucho porque estamos tomando muchísimas decisiones y muy deprisa, todos a nuestro nivel en el incendio. ¿Por qué? Pues estamos sometidos a un gran estrés, tenemos urgencia, con lo cual tenemos que mejorar esa parte. Esa parte es fundamental y el entrenamiento antes y después de los incendios es una de las cosas sobre las que vamos a volcar el mayor de los esfuerzos, claro. O sea que el camino es mejorar. No tanto porque queramos o dejamos de querer, sino porque las emergencias nos lo están obligando. Nos obligan nos están llevando a extremos en los que quizá antes no estábamos. Que mucha gente dice, no, es que ahora hay menos gente. Sí, bueno, pero también hay mucha más masa forestal. Ángel, mira, nosotros cuando yo me acuerdo en Almería, en los años 93, 94, el principio de los 90, los incendios grandes que teníamos, pues un retén, un técnico, pues tú te ibas en el helicóptero y volvías a los 3 días. Estabas 3 días. Y muchas veces hasta sin cobertura, pues se le acababa la pila a la emisora y se acababa todo. No había teléfonos móviles. Que fijaros lo del teléfono móvil. Perdonad un segundo. Eso hoy en día no nos puede pasar. O sea, hoy en día no nos pasa eso. Podrán pasar otras cosas, pero eso no. Hoy en día tenemos teléfonos móviles de los ciudadanos grabándonos. Podemos ver por Twitter cosas o informaciones que ni siquiera tenemos en el puesto de mando. Al día siguiente o durante el incendio están publicando en el periódico el color del casco que tú llevas puesto ese día. O sea, tenemos una cantidad, una presión mediática en los incendios que también hay que aprender a llevarla. Nosotros ya no podemos decir que nos ha cambiado el viento de forma inesperada, no, porque si decimos eso nos meten en la cárcel, porque nosotros tenemos ya medios para controlar, o sea, tenemos una gran cantidad de información que nos da predicción de un montón de cosas. Nosotros podemos decir que no conocíamos que por ahí había un camino,
si es que está todo en Google Earth. O sea, alguien tiene que mirarlo y estudiarlo y demás. Con lo cual, toda la organización tiene que estar acostumbrada a manejar un montón de fuentes de información y a saber que cualquiera nos puede criticar yendo a esas fuentes de información. Por lo tanto, estamos obligados a serlo y parecerlo, es decir, a ser buenos, que lo somos, y además a parecerlo siempre. Esto hace 25 años, tú te ibas a un incendio, yo te digo, 3 días y volvías y los periodistas veían ahí una... No había esa presión mediática que hay ahora. Y esto, pues también nos tiene que servir para mejorar. Bueno, de hecho nos está sirviendo, claro. O sea, si lo tomamos por ahí, claro, por ser lo más proactivo posible, no tomar una decisión reactiva. Ya que te tengo, voy a aprovecharte. Bien. Y bueno, ya vemos que la evolución, vamos hacia un marco común, por lo menos ibérico, o son las pretensiones que hay. Ojalá podamos ir viendo poco a poco esa evolución. ¿Cómo ves el tema de vehículos, de helicópteros y de maquinaria pesada? La maquinaria pesada se está posicionando cada vez más, por suerte. Los que ven mi canal saben que a mí la maquinaria pesada me gusta bastante. El tema de helicópteros igual, pero yendo hacia el camino de la eficiencia y la efectividad, estamos viendo como están ganando terreno, por ejemplo, en el tema de aéreo, dos tipos de aeronaves, o las grandes o las pequeñas, o las Super Puma de doble motor, o los B3 monomotores que también se están... ¿Tú el tema aéreo cómo lo ves? ¿Cómo se nota que en Huelva tenéis variedad de medios? De medios y podéis comparar. Claro, muchos sitios estarán diciendo, ¿qué habla este Ángel? Bueno, al final, nosotros los vehículos y los medios de extinción los tenemos que tener adaptados a las misiones que tenemos que hacer. Como decía, en los años 90 teníamos muchísimos incendios que además la mayoría se apagaban en el ataque inicial. Hoy el número de incendios es muchísimo menor y lo que sí que hemos detectado es que hay algunos que en las condiciones que hay ese día, por ejemplo, la rapidez de la respuesta empieza a ser algo mucho menos importante. El incendio de las Peñuelas del año 2017, el haber tardado 15 minutos o haber tardado 10, pues no... Te daba igual. Desde el principio está fuera de capacidad de extinción. Esto era algo que en los 80 y en los 90 no pasaba. Y cuando tú tienes que organizar un operativo y tener en cuenta, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Yo recuerdo también de los 90 la teoría del golpe único y el despacho automático como una de las cuestiones para minimizar el incendio que nos hace grandes, etc. Esto está cambiando, ¿no? Y por tanto, esa dispersión de medios para llegar muy pronto a los incendios es cada vez menos importante. Que nadie diga que digo que no es importante. Digo que es menos importante que en los años 80. Sí, porque es que aquí las palabras hay que medir. Es muy importante que en los años 80. Y sin embargo, sí que es verdad que, como os decía, de esos 60 incendios de media que tenemos al año, que hay 10 incendios al año de media que podemos considerar complicados, pues esos son los que nos queman un 80% de la superficie, ¿vale? Entonces, esto es el cambio con respecto al pasado. Si nosotros queremos ser efectivos, porque ya sabéis que en esto, y recuerdo, está la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Y son cosas parecidas, pero no son iguales ni por asomo. Si queremos ser efectivos, si queremos que el dinero público que costamos a los contribuyentes se valorice bien, nosotros al final lo que tenemos que intentar, o sea, nuestra misión como organización es que se queme cada año lo que se tiene que quemar. Ni más ni menos. Nuestra misión no es, como se decía en el pasado, que no haya ni un solo incendio forestal, ¿vale?
Por eso han cambiado muchas cosas con los tiempos y eso también. Y entonces, para que se queme lo que se tiene que quemar, pues lo importante es que esos días en los que los incendios van a estar fuera de capacidad de extinción en muy poco tiempo, pues tengamos unas medidas de prevención que minimicen esos daños y además seamos proactivos, es decir, tomemos decisiones incluso antes de que empiece el incendio. Y en ese sentido, los medios aéreos pesados o sobre todo el ala fija, pues está adquiriendo una especial relevancia con respecto a los años 80. Por lo tanto, bueno, pues ahí es verdad que hay un cambio de medios. Y luego va a venir otra cosa también que va a ser fundamental en esto, es la extinción por la noche. La extinción por la noche va a ser una realidad en esta década. Y cuando empezamos a trabajar por la noche en extinción, el tipo de aeronaves, pues no pueden ser todas las que tenemos. Van a poder ser algunas de las que tenemos. O serán otras, ¿no? Y en cuanto a los vehículos de tierra, pues otro tanto. Fijaros que nosotros hicimos un esfuerzo en el Infoca en el año 93 muy grande, por ejemplo, con las nodrizas, con vehículos de 11.000 litros, que también a medida que se ha desarrollado el parque de autobombas de los bomberos de la administración local, pues se ha visto menos necesario, porque casi siempre tenemos apoyo de otros compañeros y no suele ser un problema de falta de agua. Son otros problemas, no es tan importante a lo mejor tener tantas nodrizas. Los caminos están peor que estaban antes, porque se usan menos, el monte se usa menos y tenemos que tener vehículos con más penetrabilidad de la que a lo mejor necesitamos en el pasado. No te digo nada, los vehículos que llevan al personal, ¿cómo ha cambiado? Han dejado de fabricar el Defender. Ahora por ahí hay una empresa que ha anunciado que va a fabricar, básicamente es un Defender, pero con otra marca y otro motor, pero bueno. Bueno, sí, pero que... Nos quedan cojos. Me acuerdo también de cuando fabricaron algo que se supone que era igual al Land Rover, que se llamaba... El Aníbal. El Aníbal y claro... vaya invento. Aunque por fuera sea igual, fabricar vehículos es muy complicado, igual que adaptar vehículos, ¿no? Los vehículos son como son y en las adaptaciones de vehículos hay que tener mucho cuidado. A la prueba lo tenemos y podéis hablarlo con cualquier conductor de unidad móvil con nuestras unidades móviles. Adaptar vehículos es una labor compleja y no siempre sale bien. En fin, que nosotros probablemente vamos a medios siempre, yo pienso que más grandes para ser más contundentes, aunque eso pueda ir en contra de ese reparto en vez de muchos medios pequeños, nuestra tendencia por nuestro tipo de incendios creo que tiene que ser a menos y más grandes, en todos los sentidos, ¿no? Sí, claro, empezar a eliminar tanto quizás ese ataque directo, eso de meterte hasta la cocina con el vehículo y que muchos pequeños a lo mejor y empezar en las zonas en las que se puede hacer pues ese ataque secundario, ese ataque con más distancia, ¿no? Que a lo mejor también es más seguro, no tanto... Nosotros llegaremos, y no tardará mucho, y yo sé que estas cosas también suenan un poco raras, no a apagar los incendios, sino a gestionarlos. Esto es algo que los americanos llevan haciendo o intentando hacer, porque esto no siempre se consigue desde hace mucho tiempo. No sé si recordaréis o habéis estudiado, habéis leído sobre yo es que ya no me acuerdo ni de qué año, el incendio de Yellowstone. Hubo un tiempo en que la política de gestión medioambiental... Eso era a principios de siglo. Claro, se dejaban sin extinguir los incendios que tenían origen natural. Y un incendio que se produjo en Yellowstone por un rayo, pues se dejó sin actuar hasta que luego ya se decidió porque, claro, era enormemente grande, ¿no? Gestionar los incendios es muy complicado y exige tener muchas decisiones de tipo ecológico y medioambiental muy claras. Pero a ninguno se nos escapa que tenemos incendios que los apagamos con demasiada contundencia y demasiado pronto, sin ninguna necesidad, y otros que no es así. Y todo eso, llegar a tener el conocimiento y la capacidad de decidir cuánto se debe de quemar o no en cada incendio, pues es también uno de los retos que en el futuro seguro que va a tener un operativo de extinción de incendios forestales, que ya no será de extinción, será de gestión de incendios forestales.
El futuro es desconcertante por una parte, pero también está plagado de retos. Y para eso, pues ojalá, necesitamos gente con vocación, principalmente con vocación y con muchas ganas de desaprender, porque yo me he visto en una situación de decir, déjalo que arda, no merece la pena esta paliza, pero bueno, entras en esa dinámica y vas a eso cuando dices, esto es un pinar perdido, si es que le va a venir hasta bien, o es una zona lunaria, pero estamos aquí. Que en su día personalmente tuve esa conversación de decir, joder, podrías dejar, y un compañero me escuchó y poco menos, y bueno, me echas del incendio. Digo, joder, si es que esto va a hacer pasto, esto es bueno para el ganado. Pero Ángel, a diferencia de un fuego en una vivienda o un fuego en un coche o un fuego en una industria, sí, estos fuegos siempre son malos, son incendios que es mejor que no se produzcan. Sin embargo, el incendio forestal forma parte de la ecología mediterránea de nuestras estructuras forestales. Es algo natural, es algo normal. Es la forma en la que la materia orgánica que se crea a través de la fotosíntesis pasa otra vez a ser materia orgánica y se pierde en energía. O sea, es la forma natural. Es verdad que la propia existencia del hombre nos obliga, y creo que estamos obligados a no desperdiciar energía, a aprovecharla. No debemos de permitir que se queme. Pero en los lugares donde no la estamos aprovechando, la forma natural, y es que no hay otra, es que se queme. Por lo tanto, es importante, y espero que en el futuro Plan Forestal Andaluz y en la organización forestal, nosotros vamos a ir de la mano siempre de la organización forestal, empecemos a entender que tenemos que aprovechar la biomasa que se genera en el monte. Y hay que buscar usos en la construcción, para calderas, para electricidad. Para sacar materia prima. Claro, porque es que si no, la naturaleza no le queda otra que quemarla. Si es que, o sea, un monte es algo vivo que está siempre creciendo. Entonces, hay un momento en que o se quema o se muere. Nosotros que vivimos en el monte, y claro, somos muchos millones de personas en todo el mundo, tenemos que aprovechar esa materia. No podemos permitir que pase lo que pasó en el Cuaternario, en el Precámbrico, que al final pues, hubo bueno, donde se formó el carbón y el petróleo que ahora tenemos, con esas masas forestales que colapsaron, porque al final un monte no puede crecer, tiene que parar en algún momento. Entonces, o nosotros sacamos materia para que pueda seguir creciendo, o el incendio hará su papel. El incendio es algo, el fuego es algo natural. Hará su papel y si te pilla por medio, pues a ver. Claro, nuestro papel es intentar tener una gestión del monte que nos permita vivir en equilibrio con esos montes y sobre todo con las zonas de interfaz, que es donde está también nuestro gran reto cercano, ¿no? En esas zonas de interfaz urbano-forestal donde bueno, pues el riesgo de accidente es grande para los ciudadanos. Por eso estamos viendo más maquinaria pesada, por eso estamos viendo también estos pequeños drones terrestres y aéreos, que hace poco han presentado un aéreo para extinción, un vehículo no tripulado para tirar agua. Vamos a ver qué tal, pero desde luego el camino va por ahí. Yo creo que va por ahí. Nunca va a ser lo mismo que tener una persona arriba, pero a lo mejor tampoco es necesario. Porque ¿para qué exponerse tanto? La verdad es que cuanto menos exposición tenga la gente, yo creo que por una parte pierde esencia, no vienes apestando a humo a casa, pero ganamos en cuanto más aprendemos de todo lo que hay en el humo, de todos los peligros a los que nos enfrentamos, pues a veces es sentarse y decir, bueno, porque si se puede hacer de otra forma, más segura y a lo mejor hasta más económica, porque que se me caiga un dron, a mí me da igual. Que como hace 8 días que se nos mate un piloto, yo qué sé, sinceramente, a mí el dron, como si se caen 100 drones, ¿sabes? Entonces, claro, bueno, que te caiga a ti en la cabeza, que estés debajo, cuidado. Llevo casco. Yo siempre llevo casco. No, entonces, es un debate, mira, el de la mecanización, por ejemplo, en la minería hace ya mucho tiempo
que prácticamente toda la maquinaria se maneja a distancia. Son grandes bulldozers y se manejan a distancia. En muchos trabajos penosos se hace así. Y en el nuestro, pues seguro que se irán incorporando maquinaria pesada. Empezamos ya a tener los primeros drones, las primeras herramientas que se llevan a distancia. Y habrá más. Yo creo que de todas formas la dificultad y la aerografía donde nos movemos, la poca previsibilidad que hay sobre el escenario donde trabajamos, hará que sea muchísimo más difícil que en otro tipo de trabajo. Sí. Pero llegará. Y si no llega en forma de máquina, llegará en forma de decisión. Y la decisión es no entrar. Y cuando mejore la situación, pues ya... Bueno, eso ya lo hacemos ahora también. Pero a gran escala, es decir, ya cuando baje la vaguada, o cuando que se hace, pero quiero decir todavía manejando superficies mayores de las que ahora mismo, a lo mejor decir, no, pues me da igual 50 hectáreas más que menos, pues a lo mejor dentro de 20 años 50 hectáreas más que menos te da igual. Yo qué sé, ampliando los límites que ahora mismo tenemos, o esas barreras que tenemos. Oye, te quiero preguntar, alguien, una persona, un chavalito, una chavalita de 18 años, quiere entrar en esto. A mí por Instagram, sobre todo por Instagram, que es la red social así más joven que tengo, me preguntan, oye, ¿qué tengo que hacer para entrar de bombero forestal? Que yo quiero ser bombero forestal, que yo quiero entrar en esto, que yo quiero... Y dices tú, espérate, ¿para qué comunidad? Porque a veces depende, varía mucho. ¿Tú qué le dirías a esa gente que quiere empezar en esto? Bueno, pues, hombre, como tú dices, varía mucho con la comunidad y cómo se organice, pero realmente al final lo que tienes que prepararte es unas pruebas para entrar de bombero en general, en las comunidades autónomas que trabajan con bomberos, o para entrar de bombero forestal. Hasta ahora prácticamente todo el trabajo está dentro de las administraciones. Es verdad que hay también algo de trabajo en algunas empresas públicas, algo menos, pero también en algunas empresas privadas. Hay comunidades autónomas que todavía contratan parte o todo a través de empresas privadas y es la forma de entrar. Yo, si realmente quiere trabajar en esto, creo que le diría, si tiene 18 años, que estudie formación profesional relacionada con el sector forestal, el título de... Perdonad que no recuerde el nombre. De recursos naturales y paisajísticos, sí. Sí, también el nuevo que se está poniendo en marcha, que está pensado en bomberos, el de emergencia. Todavía se dan muy pocos institutos. Y, bueno, si quiere ya una formación universitaria, pues fundamentalmente la ingeniería forestal y luego pues, los másteres de capacitación que hay. Yo el que más conozco y más trayectoria lleva es el Máster Fuego que da la Universidad de Córdoba, León y Lérida. Y eso es lo que le podría recomendar. Y luego, pues, que trabaje en el sector forestal, porque hacer trabajos forestales en general te ayuda a conocer el terreno, el entorno, las herramientas y es una buena escuela. Y que tenga paciencia, porque no se convocan demasiadas plazas y sabéis que las reposiciones... Bueno, pues lo que decías tú al principio, que al final el dinero hace falta para muchas cosas y desgraciadamente, pues nunca nos llega todo lo que entenderíamos que nos debería llegar, pero bueno, hay algo positivo para la gente que quiere entrar ahora y es que yo lo veo que el gran relevo generacional ya ha empezado. Ha empezado la media de edad que tenemos en los planes Info por lo general es bastante elevada, igual que en consorcios de bomberos, ayuntamientos. La gente del baby boom está ya ahí se empieza a ir. Pero esto, claro, dices tú, qué bien, se va a jubilar mucha gente, va a haber muchas plazas, pero claro, es que esa gente se va a jubilar y esas jubilaciones hay que pagarlas. Y ya entramos en un terreno pantanoso que se parece un poquito más al de una pesadilla y no lo sé qué calidad de trabajo va a haber en un futuro. Sé que la profesión de las emergencias no va a desaparecer, pero yo sí creo, y corrígeme si tienes una opinión diferente, que va a tener que haber, nos vamos a ver abogados a una
fusión de servicios o bien total o parcial o temporal. La profesión de la emergencia va a ser más grande. No solamente va a ser forestales, urbanos, técnicos de emergencia sanitaria. A lo mejor por ahí yo creo que sí van a empezar a ver, o bien o nos atomizamos muchísimo, o nos generalizamos. No sé, yo creo que va a haber una fusión de servicios. No sé hasta qué punto, no sé qué profundidad va a tener, pero sí creo que sí, con este marco que se está desarrollando a nivel ibérico y a nivel europeo, yo creo que una persona que tenga esas acreditaciones, pues bien pueda atender a búsqueda de montañeros o a incendio de interfaz urbano-forestal o propiamente forestal. Yo creo por ahí. No sé si tú ves que el camino va por ahí. Mira, Ángel, en lo público y más en la situación a la que nos encaminamos, en la que cada vez hay un mayor control del gasto y los ciudadanos quieren saber en qué se gasta su dinero, y además en donde cada uno de los servicios compite con otros servicios por el presupuesto, yo cada vez que se pide más dinero para sanidad y educación, digo, cojones, eso va a salir eso va a salir de lo mío, ¿no? Fijo. Los recursos son los que son. O sea, en ese entorno al que vamos, lo importante es estar en un lugar donde se sea útil para el ciudadano y el ciudadano así lo entienda, ¿vale? Nosotros somos útiles y el ciudadano así lo entiende. ¿Sabes lo que nos pasa? Que el ciudadano entiende que somos útiles 3 meses al año o 4. Por eso es muy importante todas las labores que justifican y que además son necesarias para que podamos ser profesionales. Nosotros tenemos que formarnos, tenemos que acreditarnos, tenemos que hacer muchas cosas en el invierno. Nosotros tenemos la suerte de que, además de la extinción, tenemos competencias en prevención. Es algo que de verdad no debemos de dejar nunca. A mí me parece que lo hemos abandonado un poco. Y una de las cosas que nos pueden lastrar en un futuro es que no seamos capaces de hacer prevención, que no, bueno, pues no, por lo que sea, no funcionemos, por falta de organización, de equipos, de tiempo de trabajo, de organización del trabajo, por lo que sea. Porque creo que ese es el pilar fundamental en el que se aposenta la justificación de nuestro trabajo a lo largo de todo el año. Y por supuesto, siempre con el aumento de los trabajos excepcionales de apoyo a otro tipo de emergencias. Claro, que tenemos que estar ahí siempre. Pero yo creo que el que eso justifique siempre nuestro trabajo nos llevaría a eso que os contaba de los bomberos de Toledo, en el que durante muchos días del año simplemente estaríamos. Y eso no va a ser sostenible en el tiempo. Yo creo que nosotros estamos en una posición de partida ideal para ser útiles y tener un trabajo que todo el mundo entienda como esencial y necesario todo el año, y en nuestras manos está también organizarnos y apoyarlo para que eso sea así, ¿no? Uno de los objetivos fundamentales es que trabajemos y seamos útiles todo el año y además lo hagamos dentro de equipos de trabajo y de una forma organizada. Que eso creo que se nos ha ido un poco de las manos y se nos ha perdido en los últimos tiempos. No, bueno, la situación nos está obligando. Inundaciones, hemos visto que con el COVID hay muchísima gente que trabaja en principio esos 3 meses principalmente. Esos camiones forestales que se ven solo en verano se han estado viendo también en invierno y a eso nos lleva. Eso, la verdad que por suerte, yo creo que por suerte, la pandemia no ha sido una suerte para prácticamente nadie. O sea, no quiero decir como que es suerte, pero que hemos, por la parte que nos ha tocado, yo no he estado principalmente en esas labores, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene y ahí muchos compañeros han estado. Con la vez que nos vimos hablamos más tiempo. Yo creo que cara a cara me funciona mejor, pero
Yo intento callarme para no seguir, pero me picas preguntándome de otra cosa. Y tengo más cosas que preguntarte, pero no quiero, a lo mejor no que sé. Porque yo soy un enamorado de B3, pero ya te estoy entendiendo que el futuro va más por Super Puma que por B3. A grandes rasgos, pero bueno. Es que yo soy muy de B3, joder. Si has entendido... No, vamos, además... la posibilidad de trabajar en las bases en las que trabajábamos con 412, trabajar con 2B3, pues la pusimos en Castilla-La Mancha en marcha y tienen más capacidad de extinción, la máquina es una máquina fenomenal, pero es verdad, trabajan en tándem, trabajan dos. ¿Por qué? Porque al final salir con una brigada de 5 personas, pues es algo muy escaso para un ataque. Ahora mismo, en el tipo de incendios que tenemos, es muy difícil organizarlo. Sí. Otra cosa es que sean solo bombarderos, como pasa en Cataluña. Bueno, entonces es una máquina fenomenal. No, yo creo que cada máquina presenta ventajas. Sí que es verdad que nosotros, lo que yo te decía es que como somos capaces de juntar muchos medios en los incendios, nosotros los medios pequeños nos suponen un problema de coordinación. Si claro, antes de ayer salieron ahí una grabación del Sierra, del avión de coordinación y o sea, la persona que está coordinando 14 o 15 medios aéreos a la vez, esa persona cuando llega a casa no sabe ni cómo se llama. Por eso multiplicarlo por 2, si son todos pequeñines, supone un problema. Entonces, por eso hay que tener un equilibrio de todo y hay que tener de todo. No. Yo lo que digo es la evolución hacia dónde tiende, pero de verdad siempre teniendo de todo. No es que vayamos a tener una flota de Super Pumas y vayamos a prescindir del resto. Esto sería una barbaridad. Nunca haremos eso. No, porque además, con lo grande que es España, cada... Pero sí que es verdad que cuando empezamos a probar los primeros MiG-8 que traían los rusos y los primeros Pumas, pues son helicópteros que no funcionaban, no nos gustaron, no funcionaban bien, preferíamos helicópteros más pequeños. Y sin embargo ahora entendemos que algunos helicópteros de ese tamaño empiezan a ser interesantes. Y insisto, es porque los incendios han cambiado. No porque ahora no se hayan cambiado los gustos y nos guste más el burro grande. Sí, pero que es algo que siempre tenemos que tener en cuenta y que no es lo ideal que queremos, sino también lo que el mercado ofrece. Y en base a ello, adaptarnos, ¿no? Eso es otra cosa. Fíjate que hay otro tema que ahora mismo es la crisis aeronáutica global, y sobre todo la específica que hay en Europa. Hace mucho tiempo que Airbus estaba trabajando en algún modelo específico de incendios forestales. Desarrollar un modelo para un sector tan pequeño y tan concreto pues no es fácil, pero al final los avatares de las crisis y del mercado mundial pues te pueden hacer cualquier tipo de cosa y que salga y que alguna empresa se anime a sacar modelos específicos. O sea, en fin, no sabemos cómo va a evolucionar el mercado. Sabemos lo que tenemos ahora. Claro. Eso ya ocurrió en Estados Unidos con los aviones que tenían de sobra después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos los adaptaron para incendios, pero claro, aquello era otro tiempo y era otro modelo económico. Está pasando con los Black Hawk. Estados Unidos, el ejército está empezando a sacar Black Hawk. Igual que salieron los 412 de antaño. El problema de los Black Hawk es que son restricted. No sé si Sí. Son vehículos restringidos, pero que eso en un momento dado la normativa de aviación civil de AESA, de la europea, cambia y nos permite trabajar con restricted y podemos utilizar Black Hawk para trabajar, que son máquinas mucho más modernas y más. En fin, al final son decisiones que se nos escapan las que pueden hacer que cambie el tipo de modelos, igual que las normas anticontaminación han hecho evolucionar el mercado de los vehículos de tierra. Tampoco pensábamos que iban a ser tan estrictas, iban a tener esas consecuencias. Y fíjate. Los todoterrenos han dejado prácticamente de fabricarse por la normativa anticontaminación. Bueno, claro. Es una consecuencia de algo que no está en nuestro sector y que tampoco preveíamos y que nos acaba de influir. De eso habrá mucho y nos adaptaremos con lo que tengamos. Tenemos claro que el cambio es constante, tenemos claro que es muy difícil decir este es el camino y este es el que hay que seguir porque
Si no es una pandemia, es normativa ante emisiones, si no es fabricación de maquinaria, sino también es a lo mejor incluso hasta la predisposición de la gente. Que bueno, que lo que tú me comentabas antes, que no es cuando quieres llevar a cabo esas decisiones, los primeros problemas o los primeros retos que te encuentras es dentro del mismo organismo, porque no somos tan plásticos a lo mejor como la emergencia del momento lo necesita, o bueno, generalmente es difícil que seamos dinámicos con el volumen de cambios que están habiendo en los últimos 10 años, ¿no? Quisiera viajar un momento al año 92. Vamos a ir al año 92 tú y yo. Y vamos a ver a Juan Sánchez, que estaba en Galicia, y comentarle, estar 10 minutos con él, y tú qué le dirías en esos 10 minutos. Pues yo le empezaría diciendo que aproveche más el albariño y las ostras, que no las vas a volver a catar así en tu vida. Eso es lo que le diría fundamentalmente. ¡Come y bebe! Sí, bueno, o sea, eso para empezar, disfrutar del paisaje y del entorno rural gallego, ¿no? que en aquellos años todavía, bueno, lo tiene ahora, pero entonces era increíble. Y que aprenda, pues que aprenda en el puesto que le toque y en lo que esté haciendo, que aprenda, que sea crítico con lo que, sobre todo con lo que hace él mismo, no tanto con lo que hacen los demás, sino con lo que hace él mismo, y que aprenda, porque claro, con esa edad, pues lo que tiene todavía es un mundo de cosas por delante que le saldrán de una forma o de otra, pero que saldrán bien. Eso sería fundamentalmente lo que le diría. No hay mucho más. El que tenga la oportunidad ya de estar en una litransportada y trabajar apagando incendios y sentir esa sensación que es arrancar los motores del helicóptero y ir de camino y ver una columna de humo por delante y empezar a darle vueltas y no saber ni por dónde vas a aterrizar, porque dices, si esto es para nada lo que haga, pues que aprenda, que al final todo eso que hacemos vale, que al final cada vez lo hará mejor, que se equivocará muchas veces y tiene que relativizar esas equivocaciones, que se pegue a los que saben, aunque no sean los más agradables que puedan ver a su alrededor, que huya de esa bondad cariñosa del que todo lo perdona y todo lo relativiza, porque es verdad que no hay que obsesionarse con las cosas, pero sí trabajamos con algo muy serio y que es con la vida nuestra y de nuestros compañeros, y por tanto hay que estar siempre muy atentos, y que sobre todo eso, que además del albariño y las ostras, pues también le dé a la nécora y alguna cosilla más, que luego te dan alergias y cosas con la edad. Aprovechalo mientras puedas. O sea, comer y autocrítica. Sí, y aprendizaje, sobre todo mucho aprendizaje. O sea, fijarse en todo lo que hacen los que saben. Aunque a veces cueste acercarse a ellos. Eso es un problema que estamos teniendo en las organizaciones, y es que la gente se jubila, y bien porque o no quiere, no puede, no sabe o no se tiene en cuenta, pero ese conocimiento, esa experiencia del lugar, esa evolución que ha habido del paisaje, se pierde. Eso es algo que nos teníamos que hacerlo mirar. Ojalá Cilifos sea un lugar desde el que se mire hacia esa cantidad de profesionales de todas las categorías que se nos están yendo, se nos están jubilando, técnicos, bomberos, vigilantes, intentar buscar la forma de capitalizar un poquito de ese conocimiento para que el chavalito de 18 años que empieza dentro de 2 años pueda mirar atrás, pueda, bien sea por estadísticas, por vídeo, por no sé, como sea, pero que sepa dónde aterriza. Yo aterricé en incendios y yo no tenía ni idea dónde aterrizaba, la verdad. Yo llegué y allí llegué. Y al final acabas aprendiendo, pero claro,
escuchas muchas historias y yo lo que más he aprendido de incendios no ha sido trabajando en los incendios, sino escuchando las historietas o cómo percibió el abuelo Cebolletas de ese día, cómo percibió aquella experiencia, dónde se metieron, el atrapamiento que tuvieron, porque hay mil historias en esta profesión y si no se cuentan, se pierden. Es incomparable la formación que ahora va a recibir alguien que empiece con 18 o con 20 años en incendios de la que teníamos antes. De verdad es que por poco que sea, es mucho más. O sea, sí, claro. Yo, la primera vez que me dieron un batefuegos, no sabía si se cogía por el lado grande o por el lado estrecho. Y eras el técnico. Claro. Pero, hombre, nosotros habíamos hecho un curso de una semana que nos lo pasábamos muy bien porque nos juntábamos mucha gente, era muy entretenido, pero claro, no teníamos la formación ahora mismo que mínimamente tiene cualquier bombero forestal que entra. Y sobre todo, también cuando te incorporas, y es un problema, el tema de la carrera profesional es un tema que nos preocupa mucho porque... Hombre, tú verás. Claro, cuando tú además, lo decía antes cuando hablábamos, además de ser responsable de ti, eres responsable de otras personas, necesitas un plus de cualificación y de conocimiento, ¿no? Entonces, el jefe no puede ser el que menos sepa del grupo, ¿no? Esto nos tiene que hacer replantearnos, ¿no? Muchas veces cómo se accede a un puesto, cómo es la carrera profesional, cómo se pasa de ser especialista a jefe de grupo, cómo se pasa de ser jefe de grupo a ser técnico de operaciones, si se pasa, o cómo actuar cuando alguien entra nuevo directamente en puesto de técnico de operaciones. Todo esto, organizaciones viejas, como por ejemplo el Ejército o las Fuerzas Armadas, no solo el Ejército, las Fuerzas Armadas en general, pues tienen unas academias, tienen unas prácticas. Bueno, nosotros tenemos que aprender un poco, la policía, tenemos que aprender un poco de esa situación. Nosotros, de alguna forma, sobre todo con los mandos, tenemos que trabajar esa formación inicial y la carrera profesional. Pues no con los mandos, al final es con todo el operativo. Pero donde es verdad que el problema puede ser más grave es en los mandos. ¿Por qué? Porque tienen más responsabilidad. Siempre tú cuando entras de bombero tienes a alguien en que fijarte, tienes un jefe que te mande. Cuando entras de técnico, el primer incendio al que tú vas siendo el técnico de la brigada y transportada en el helicóptero, cuando llegas, estás tú con tus decisiones y lo que te valen son los conocimientos que tengas y lo que te apoye tu equipo también. Y por eso el trabajar los equipos y trabajar en equipo es otra de las cosas que yo decía antes como crítica y fundamental para la mejora de una organización como la nuestra, ¿vale? Porque aquí nadie tiene, aquí no hay súper... Yo me acuerdo también, otro incendio, este fue un poquito al año siguiente, a 2 años en Almería, y estábamos en un incendio, los incendios del año 94 que hicieron saltar por los aires el sistema de extinción catalán. Fue cuando, es que hubo una sequía muy prolongada en el 94, hubo 2 años de sequía o así. De hecho, fue cuando estaba Pujol gobernando y los bomberos de Cataluña, bueno, pues estuvieron en entredicho, estuvieron a punto de quitarle las competencias de incendios forestales, que se las habían dado hace poco. Y claro, pues en Andalucía los problemas los tuvimos en la parte oriental, en Almería. Tuvimos muchísimos incendios y simultaneidad. Y claro, yo ahí fue la primera vez que fui a un incendio de más de 100 hectáreas en el que, bueno, pues como teníamos tantos incendios a la vez, pues éramos un retén de 7 personas y yo que era el técnico del CEF. Y llegamos al incendio y claro, bueno, ¿qué hacemos? Preguntó alguien. Y de pronto ves que todas las caras se te vuelcan y dices tú, pues no sé para qué lado salir corriendo. ¿Qué queréis que diga? Bueno, pues no, claro, empezamos a trabajar y es verdad que al final, en unas situaciones excepcionales, con un equipo excepcional como aquel retén de Purchena, me acuerdo, y con el uso del fuego, pues controlas un perímetro de 20 kilómetros con 7 personas. Por lo tanto, siempre tienes que mirar al equipo, aquí no hay, y todos tenemos que implicarnos en la decisión. Alguien al final asume las responsabilidades,
pero eso es muy importante. Y eso, de verdad, es que no sé por qué me da la sensación de que en parte, no sé si lo hemos perdido, pero no es tan importante como cuando empezábamos en el 93. Esto tendrás que hablarlo con otros compañeros de CDF o así ya más viejos como yo, que te digan si eso es así o no, o sigue habiendo lo mismo, ¿no? Pues es una percepción mía que a lo mejor yo también estoy ahora más lejos y más ajeno al día a día y la puedo tener esa percepción. Bueno, yo veo que Incendios Forestales ha madurado. Yo lo conozco desde hace poco, ¿no? Pero hablo de los recuerdos adquiridos por otras personas y por los propios, ¿no? Yo creo que el salto que está dando es, en los últimos 5 años, por ejemplo, ha mejorado mucho y también incluso la misma visión de que tenemos nosotros mismos. Sí, ahora terminamos. No, pues es que ya me reclaman. Sí, ya demasiado tiempo. Yo creo que ha mejorado nuestra propia visión personal. Creo que ha mejorado, que redes sociales nos ha ayudado y que la gente siempre se lo ha tomado en serio. Ojo, pero... las redes, Ángel, las redes sociales nos han ayudado porque se ha hecho un trabajo excepcional desde el Gabinete de Comunicación del Infoca, en el que se está mirando todos los operativos de España. O sea, las redes sociales... Me consta, es un referente. Ahora mismo es un referente. Claro. Sí, lo que pasa es que también te digo una cosa, que la conversación quería llevarla un poquito más hacia la profesión, no tanto hacia la misma empresa en la que trabajamos tú y yo. Pero sí, cierto. O sea, no hay que desmerecer en ningún momento el trabajo de los periodistas de @planinfoca, porque es un antes y un después. Ha sido un antes y un después. Y es desde 2017 para acá prácticamente. 2017, incendio de Las Peñuelas, de Doñana, de Mazagón. Ese marcó también un antes y un después. Ahí todas las vistas fueron hacia Twitter, lo cual nos ha dado también a todos conciencia de la importancia que es todo lo que emitimos a través de nuestras redes sociales. O sea, es que un poquito como que todos hemos retomado un poquito más la parte de responsabilidad que tenemos con nuestra actuación, bien sea dentro del incendio, bien sea también en el mundo de las redes sociales. Eso se une a lo que decía antes, que todo esto va evolucionando, pero como te decía, prefería llevar siempre la conversación más a lo que es tu paso personal por la profesión, intentando por el puesto que desempeñas ahora mismo, que no lo hemos dicho, por cierto, ya al final del vídeo, pero tú eres el director del Centro Operativo Regional. Sí. El responsable del equipo de prevención y extinción de incendios más grande de Europa. Bueno, uno de los responsables, que aquí hay muchos. Bueno, sí, pero cabeza visible es la tuya, ¿no? Sí, bueno, un poco. Sí. Cara visible es la tuya, pero bueno. Mis entrevistas, desde luego, no son ejemplares, porque termino como debería haber empezado. Pero como me importa mucho más la persona que el puesto que se desempeña en el momento de la entrevista, pues prefiero haber girado siempre la entrevista por el lado personal y por el lado profesional del individuo, más que la coyuntura presente. Juan, sin ganas de cortar, pero tenemos que cortar porque ya es... Sí, yo es que ya es que estamos de incendio, estoy de guardia hoy. Bueno, no te robo más tiempo. Juan, muchas gracias por tu tiempo y a la gente que haya estado viendo este vídeo, pues espero que le dé conocimiento y sobre todo energía para seguir apostando por esta profesión, que la profesión para mí es de las mejores del mundo y espero estar siempre relacionado con ella a título personal. Juan, pues ya nos veremos algún día en persona. Sí, hombre, tenemos oportunidad de hablar más adelante y con más tiempo y fuera de la campaña o en otros puestos de trabajo, que tampoco tiene que estar uno tanto tiempo en estas cosas, en fin, de charlar con más tiempo. ¿Vale, Ángel? Vale. Juan, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Adiós.